Siempre hablamos del fenómeno que cambia el mundo. Siempre hablamos, prometimos en el primer capítulo que no íbamos a hablar tanto de esto, pero es inevitable que vayamos a eso. Ahora, siempre se habla como del protagonista ahí central, donde van los spotlights. Pero para que eso sea tan exitoso y tan gigante, Todavía no sabemos de lo que estamos hablando. todavía no sabemos de lo que estamos hablando. Siempre hay gente que está alrededor de eso y gente que a veces es tan importante como los propios protagonistas. Podríamos hacer un programa entero hablando de una cosa sin mencionarlo y que todo el mundo tenga la duda de lo que estamos hablando. También podría ser. Ah, Hoy vamos a hablar de el productor que transformó primero la función de productor y es el productor de la banda más importante de la historia de la música popular. es el primer productor moderno. Sí, definitivamente. Ya. ¡Boom! Su nombre es Jorge Martín. George Martin. Y trabajó con Es Las el productor Cucarachas. El productor de los Beatles. Gran productor de los Exactamente. Beatles. Nosotros somos Bonino y Anthony y esto es... Buscando la canción. Pa, 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 pa. Eso, exactamente. Bueno, Anthony, tú dijiste algo. Tú dijiste algo muy importante. El primer productor moderno. Sí. ¿Por qué crees tú que George Martin es el primer productor moderno? Bueno, yo diría varias cosas. George Martin, quiere o no, un productor hoy en día es casi un artista, ¿verdad? Y eso tú lo puedes ver con productores como Quincy Jones, con Michael Jackson, que le metió mucho a la música de Michael Jackson. Uh-huh. El todo esos efectitos o violines o hooks eran, muchos de ellos eran de Quincy Jones. El productor moderno es una figura que influye sobre todo en el trabajo creativo del artista. El productor, considerado el productor antiguo, era simplemente un gestor que conseguía algo que merecía la pena, le ponían un micrófono, lo grababa y tiraban para adelante. Uh-huh. Si había alguien... Contrataba a los músicos, ponía el horario de la grabación, miraba que esté todo en orden, liquidaba los sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, digamos que sería eso. Y entonces, si había alguien en la antigüedad que fuese parecido a un productor moderno, podría ser el arreglista de la banda, el que Uh-huh. hacía los arreglos de la música, Que ya era otra persona. que ya era otra persona que estaba por debajo en el listón, Uh-huh. que era el que cobraba menos, él cobraba un sueldo. Bueno, no sé qué cobraba un productor. Entonces, George Martin, con los Beatles, él también fungió de productor a la antigua usanza, Uh-huh. donde él se Exacto. quedaba callado y que pasara lo que pasara, él lo hizo en bastantes ocasiones. Pero con los Beatles, él empezó a meter la mano y a dibujar armonías, a ayudarles con las armonías. O sea, él hizo un trabajo un poco de arreglista, él hizo un trabajo también de mentor de los Fabulosos Cuatro, porque él los fue educando sobre la música y ellos fueron comprendiendo los poderes y los secretos de la música clásica, cómo la música clásica podría darle fuerza a la música que ellos hacían. Por ejemplo, cuando Paul McCartney escribe Yesterday, George Martin le invita a hacer un arreglo de cuerdas, de violines. Y McCartney tenía miedo porque no quería sonar como esas canciones a los Judy Garland o algo así como más... A la década del 50. Exactamente, y cosas anteriores. Uh-huh. Pero George Martin le dijo, pruébalo. Lo probó y, believe it or not, se convirtió en el mayor hit de Paul McCartney de toda su vida. Es la canción más tocada a lo largo de la historia. Más versionada, ¿no? Y más versionada, Sí. algo así. Entonces, él ahí se dio cuenta del poder de la música clásica, y entonces lo repitió con Eleanor Rigby, que básicamente es un tema, no sé cómo lo compuso McCartney. Con la guitarra. Con la guitarra. Y luego, pero tú cuando lo oyes es un octeto de cuerda. Básicamente es un cuarteto de cuerda que se volvió a grabar dos Duplicado, veces. claro. Exactamente. Ese es el sonido. Y el sonido, lo guapo que tenía esa canción es que
es un cuarteto de cuerda y cuando uno piensa en cuarteto de cuerda, uno piensa en quedarse sentado escuchando la música, pero aquí no. Uno está como Eleanor Rigby, los instrumentos a veces fungen haciendo cosas muy percutivas. Es muy interesante el arreglo. Entonces, todos esos arreglos lo hacía George Martin por lo general. No es que el 100% de los arreglos lo hacía George Martin, pero muchos de esos arreglos lo hacía George Martin. Cada vez que tenía que ponerse una orquesta sinfónica, quien escribía las cosas tendía a ser George Martin, aunque a veces los mismos integrantes de los Beatles le decían, yo quiero que en A Day in the Life haya una orquesta haciendo un reperpero entre la canción de Lennon y la canción de McCartney. No sé si ustedes saben que la canción de A Day in the Life son dos canciones. Una muy negativa, que es la que escribe Lennon, que es la parte triste, y luego suenan unos teléfonos, una alarma y una orquesta haciendo una transición, un puente, y viene la canción muy optimista que no tiene nada que ver, que es la de McCartney. Y eso genera un balance muy interesante. Como eran ellos dos, básicamente. Exactamente. Sus dos personalidades. Entonces, si hay un disco de los Beatles donde George Martin no metió mucho la cuchara, que él estaba de huelga, que él iba a trabajar, pero un poco de huelga, fue en el disco, el álbum blanco. Y ustedes se fijan que es una joya de disco, pero eso es un disco que no tiene una claridad, una visión, una dirección. No es lo que pasa con ¿cómo se llama? Revolver, que es un disco para mí, quizá mi favorito de los Beatles. Sgt. Pepper, Magical Mystery Tour. Todos son unos discos que dependen mucho del trabajo del productor, que dependieron mucho de que, claro, los Beatles tenían ideas muy buenas que se las llevaban a George Martin y George Martin la trabajaba como buenamente podía con ellos y llegaban al mejor resultado. O sea, no es que George Martin hacía el trabajo, o proveía necesariamente de las ideas. Pero George Martin, a medida de que fue evolucionando la banda, él fue dándose cuenta que ellos también tenían mucho talento y entonces él dejaba que ellos fueran más autónomos. En un principio, creo que el trabajo de George Martin fue digamos, más... Él influía más sobre los arreglos, influía más sobre todo, pero ellos, a medida que fueron educándose, ellos fueron evolucionando y aprovechando su propia idea. Sin embargo, siempre estaba presente la mano de George, incluido en el álbum... En el Let It Be, George Martin dejó la banda. Todo el mundo dejó la banda porque estaban insoportables los Beatles. Eso está claro. Y luego vino el último álbum que se llama Abbey Road, donde claramente vuelve la mano de George Martin y es una obra maestra. Un discazo. George Martin tiene un libro que es una autobiografía escrita en el 79, si no me equivoco, que se llama All You Need Is Ears, donde él repasa un poco, bueno, toda su vida, cómo fue. Y obviamente el capítulo donde los Beatles entran en su vida es de más relevancia, ¿no? Pero él tiene una vida anterior a eso, como productor y como músico. Él era fagotista. Exactamente. Y bueno... Yo siempre pensé que él había estudiado composición, orquestación. No, nada de todo eso. O sea, el tipo es un genio. Es muy interesante en el libro porque habla de muchas de esas cosas, muchos de esos prejuicios que él también tenía y muchas de esas cosas de cómo, bueno, en realidad, por supuesto, es una persona de una capacidad impresionante, pero muchas cosas, o por lo menos como él las cuenta, mirá, era la persona correcta en el momento correcto, en el lugar adecuado, en el lugar correcto, exactamente. Parlophone. Él llega en la década de los 50 al estudio, al estudio de Abbey Road, si no me equivoco, como si te dijese, no sé, 53, como 9 años antes de que llegaran los Beatles. Y empieza a trabajar como era el productor tradicional, esta faceta medio de gestor, organizador, ¿no? Hoy se le dice así como más un productor ejecutivo, una persona que está ahí un poco más, como a veces también es el que pone el dinero. Quizás sería como más como el presidente de una discográfica. Claro, exactamente. Que gestiona, bueno, vamos a hacer el disco tal, vamos a buscar el productor tal, vamos a
todo. Exactamente. Él tenía esa experiencia y la experiencia que tenía, y esto sí le ayudó mucho a los Beatles, al ser Abbey Road un estudio tan grande, se grababan muchas orquestas sinfónicas de música clásica. Correcto. Y muchos pianistas. Entonces él tenía la experiencia y tenía el contacto también con estos músicos, a los cuales después los pudo llamar a muchos de ellos para grabar con los Beatles, ¿no? Correcto. Y él dice algo en su libro respecto a esta nueva faceta de arreglador y de empezar como a meter mano dentro de las canciones. Él dice que el problema del arreglador es que es alguien que no tiene el instrumento a su disposición, ¿no? Hoy quizás con el MIDI y con los DAW de producción que existen, podés tener una idea un poco más acabada de cómo va a ser tu arreglo, a pesar de que no va a sonar igual, obviamente. No va a sonar igual porque si tú no conoces cómo funciona el instrumento, exactamente. Pero él decía eso, como que no hay una forma de saber cómo arreglar si no conoces el instrumento. Por supuesto, teóricamente, pero necesitas como mucho meter la cuchara en lo práctico. Escuchar muchas veces un cello para darte cuenta cómo va a sonar en determinado registro y en otro registro va a funcionar de otra manera, ¿no? Entonces él dice que, bueno, tenía como el oído muy curtido de escuchar mucha música clásica y de orquesta. Y cuando llegaron los Beatles y le empezó a aportar como ese sonido, bueno, él ya tenía hecho como un trabajo y una familiaridad. Y si bien el primer arreglo que hizo en su vida, no para los Beatles, en su vida fue el de Yesterday. Wow. Es el primer arreglo. El primer arreglo de cuerdas. El primer arreglo de cuerdas que hizo en su vida. En toda su vida. Porque él sí hizo arreglo de las voces de todos esos primeros discos de los Beatles. Sí. Él estaba sugiriendo armonías vocales, él estaba sugiriendo qué instrumentos poner, él sugirió bastante. Ya fue una persona muy importante para los Beatles ya desde el comienzo. Él expone, vamos a decirlo así, la famosa carta que, bueno, no es que la expone él, sino que habla de esa en su libro de la carta que su colega de la competencia le escribió al manager de los Beatles. El de Decca, ¿no? Fue. No me acuerdo. ¿Dónde estaban los Rolling Stones? Porque la Decca rechazó a los Beatles y entró en Parlophone, que es EMI. Y los Rolling Stones lo firmó Decca porque estaban tan arrepentidos de no haber firmado a los Beatles. Pero mira la grandeza que tiene él, porque él era como todo un lord inglés, digamos. La grandeza que tiene él que dice, bueno, la verdad que lo que dijo mi colega en Decca, no recuerdo si era Decca, pero supongamos que era Decca. La verdad que lo que dijo mi colega no era infundado. Dijo, tenía bastante razón. Eran un poco salvajes, eran un poco desprolijos, no sonaban tan bien. Yo, dices, me preguntan por qué lo firmé. Yo lo que sí me di cuenta es que tenían como una magia. Eran personas con un charm importante. Un magnetismo. Tenían magnetismo, eran divertidos, uno quería pasar un rato con ellos, la pasaba bien, pero había muchas cosas que pulir, digamos. O sea, eso también tener grandeza, ¿no? Porque podría haber dicho, bueno, yo tuve una visión, un genio, lo vi. Él dijo, la verdad que musicalmente faltaban muchas cosas. Tenían sí mucha práctica de tocar en vivo. Eran un grupo hecho de vivo, en Hamburgo, de tocar 6 horas por noche, todas las noches, durante meses en la temporada. Pero le faltaba mucho. Y otra cosa maravillosa que dice es cuando le empezaron a mostrar sus canciones, dice sus primeras canciones la verdad que no eran tan buenas, dijo él. Ya. Yo la verdad que me quedé como impresionado cuando él cuenta eso. Y además dice que obviamente esto lo escribió muchos años después, pero el 79 es la primera edición, pero luego hay otras ediciones con revisiones. Y cuenta que, bueno, una investigación musicológica dice que Love Me Do, que es la primera canción propia que ellos graban, se cree que hay 100 canciones antes hechas que Love Me Do. O sea, hay 100 canciones que compusieron que no salieron, o quizás, bueno, después hubo fragmentos de esas canciones que después aparecieron. Creo que hablamos de esto, grabaron una en Let It Be, ¿no? Que es un rock and roll Flight 5. Ah, sí. Rock and roll 509. Sí. Sí. Move on once, move on twice.
Nice. Quieren volver un poco. After 909. Eso, One After 909, exacto. Quieren volver un poco a ese sonido Run to the station. pre-Beatlemania. Pero esa canción nunca fue un éxito. No, claro que no. Y si haríamos un ranking de las 50 mejores canciones de los Beatles, esa no entraría tan. No. Pero ya desde el principio fue como tuvo muchos aciertos. Elegir los primeros singles, en elegir el primer disco de los Beatles, en sacar esa cosa que ellos eran una banda de vivo y básicamente hacer el repertorio que ellos hacían en The Cavern, que lo tenían sabido. Dejaron de ser una banda en vivo. Exacto, dejaron Ellos de ser una banda perdieron un desarrollo en directo tremendo. Claro. Pero bueno, eso es parte pero ¿por qué ahora, llegando a este tema, por qué se convierten en el primer prototipo de banda moderna? Y casi que diría más que de banda de producción moderna. Sí, claro. Fíjate tú que hay un famoso libro de Jeff Emerick, que es el ingeniero de sonido de ellos. Uh-huh. Ellos fueron un equipo en el cual Jeff Emerick exploraba y experimentaba con todos los compresores, con todos los efectos, con todo mil cosas. Que si le ponía el Leslie, el amplificador giratorio para la canción esa Tomorrow Never Knows, para conseguir ese sonido tan absurdo, porque Lennon, cuando entró a grabar esa canción, Lennon no sabía hablar en términos musicales. Él solamente dijo, yo quiero hacer una canción que parezca que yo soy el Dalai Lama dando un sermón en la montaña. Y él se puso a pensar y llegó a la conclusión de utilizar este Leslie. Y a través de esto llegó a la canción, al sonido de la canción. Entonces, esas son las cosas que nosotros a día de hoy utilizamos y hacemos. Nosotros no pensamos solamente en la voz, y pensamos en los efectos que vamos a utilizar para poder lograr el cometido que es llevar a transmitir la emoción del lugar donde se está dando esta canción. Y eso ya lo estaban trabajando los Beatles. Los Beatles son un grupo, ese grupo más importante de una década en la cual pasaron muchas cosas, muchos cambios, muchas novedades muy grandes en el mundo de la música, en el mundo del arte, me animo a decir, ¿no? Fue una década de grandes revoluciones en muchísimos aspectos. Y la gran revolución en la música es que, en el caso de ellos, hay muchas revoluciones, ¿no? Pero se empieza a usar el estudio de grabación como un instrumento. Correcto. ¿No? Así como antes usábamos el piano o la guitarra, o ahora usamos el ordenador. Como posiblemente el grupo que sigue a los Beatles es Pink Floyd, sí, y Electric Light Orchestra. Sí, yo creo que es una generación. Los Beatles son el grupo más importante, pero Brian Wilson también lo estaba haciendo en ese momento con los Beach Boys. Es un momento de la historia, ¿no? Es un momento en el cual eso también hay una tecnología que permite hacerlo. Probablemente 10 años antes no existía esa tecnología. Exactamente. Pero los Beatles se aprovechan de eso, vamos a decirlo así, y dan ese salto cuántico. Entonces, al ser una banda tan inmanejable, sus vivos eran tan caóticos, no había la tecnología para llevar adelante esos shows. Su llegada a las ciudades era un desastre, era muy inseguro, tenían miedo por su vida, podía pasar cualquier cosa. Cuando deciden retirarse de los escenarios, sí. Empiezan como una innovación muy fuerte en ese aspecto. Y ahí George Martin ocupa un lugar centralísimo, súper importante, porque de alguna forma es también un poco el profesor, ¿no? Correcto. George, ¿cómo funciona esto? A ver, si yo aprieto este botón, ¿qué pasa? Y si no aprieto este botón, ¿qué no pasa? Eso es lo que sucede. Y si grabamos 2 veces esto, pero ahora en vez de poner el micrófono así, yo me pongo de esta otra forma, ¿qué pasaría? Bueno, él fue un poco docente y también jugó, ¿no? También como gran, esa cosa media de niños de jugar y de probar a ver qué pasa así, ¿no? Cuando los Beatles van a sacar el Sgt. Pepper, creo que pasan como 8 meses sin que saquen un disco, que antes cada 3 meses salía un disco, ¿no? Sí, bueno, o una canción por lo menos. O una canción por lo menos. Bueno, sí, no creo que cada 3 meses salía un disco, pero... Un disco no, pero un salía, seguro. Sí. Ellos fueron capaces a veces de sacar 2 discos al año. Sí, que eso claro. Es una grosería. Quizás hubo algún año que tiraron 3 discos, no lo sé. Mira, entre el 63 y el 67, que sale de Sgt. Pepper, el primer disco... Please Please Me.
El segundo disco, With the Beatles. With El the tercer disco, Help, ¿no es? Hard Day's Night. Hard Day's Night, El cuarto disco, Help. Help, El quinto Rubber disco, Soul. Rubber Soul. Revolver Revolver. y luego. O sea, estamos hablando luego- en 4 años, ¿cuánto Sí, dijimos? que seguramente nos saltamos algún Sí. disco, pero y también acuérdate que en esa época, según en qué país tú vivías, los discos salían de una forma o de Sí, otra. tal cual. Porque Yesterday no salió en Help. Yesterday salió como Single. como una especie de Sí. canción, exactamente. Sí, sí, sí. Y luego dan los singles, que son lo que llamamos los Past Master volumen 1 y volumen 2. Ahí va. Y Toda esa vorágine, toda esa maquinaria, esa cantidad de trabajo, esa obra tan impresionante y que disco a disco se iba revolucionando de una manera increíble. Todos esos discos son muy distintos entre sí, hay saltos muy grandes de uno al otro. sí, El primero es prácticamente un disco en vivo, un disco de varias tomas hechas de cada canción, pero es prácticamente un disco en vivo. sí, el segundo también. Cuando sale Sgt. Pepper, que pasa ese tiempo así tan grande entre que no sale nada de los Beatles, la prensa decía algo así como, bueno, están acabados, como, bueno, este silencio de los Beatles es porque no se les ocurre nada nuevo. Y claro, en realidad ese silencio obedece a que, Estaban experimentando. claro, exactamente, hay un cambio muy grande en la forma de hacer música del grupo y eso ha llevado mucho tiempo. Nunca nadie había tardado tanto para hacer un disco, nunca nadie se había tomado ese presupuesto ni esa cantidad de tiempo para jugar con todo lo que había allí. Y bueno, el resultado Eso es... fue algo único. No, eso que tú dices es a ver, quizás las canciones más populares de los Beatles puede que sean muchas de ellas están en los primeros discos, eso está Ujú. claro, pero a los Beatles se dan a respetar, se dan a valer, por ese cambio. Exacto, sí, sí. Estoy chocando con algo. Se dan a valer, se dan a respetar por ese cambio. Es eso lo que los hace a ellos Es otra cosa. la idea del disco conceptual y que algo que también nace en los 60. Todo empezó en Revolver. Todo empezó en Rubber Soul, en realidad. Robert Soul. Sí. Bueno, sí, Robert Soul empieza con Nowhere Man y todo eso. ¿Cuál es el mejor disco de los Beatles, Anthony? Esa pregunta. No, yo siempre, ¿cuál es mi favorito? ¿Cuál es tu favorito? Es que son todos en cada... O sea, yo soy muy fan de Revolver, me encanta algunas canciones de Sgt. Peppers, algunas canciones de Magical Mystery Tour. El álbum blanco es un disparate hermoso. Y quizás el disco más redondo puede ser Abbey Road. No sé, ustedes dirán. Y ese es el disco que más éxito cosecha de los Beatles, fíjate tú. Abbey Road. Sí, tiene Here Comes the Sun, que es la canción más famosa de los Beatles en ese momento, que no Ujú. la escribió ni Lennon ni McCartney, sino George Harrison. Y contiene Come Together. ¿Y qué otro hit? Tiene otro de lo que están... Si tú vas a Spotify, hay 2 canciones por lo menos. Seguro hay 2 de Abbey Road. Sí. Come Together, ¿puede ser? Come Together, sí. Sí. Y luego están de Paul McCartney en Let It Be Yesterday. En Let It Be Yesterday, que están ahí en el top. Y luego el resto son canciones del primer disco, Please Please Me, Ujú. todo eso, que son I Wanna Hold Your Hand, que fue como posiblemente, antiguamente esa era la canción más famosa de los Beatles. I wanna Sé que es hold your fue el primer hand. número 1 en Estados Unidos. Una cosa ese, así. Y con esa canción llegaron a Estados Unidos. Eso. Yo creo que el disco preferido de los Beatles cambia con la edad de uno. Cuando yo era niño me gustaba la primera época. Después en la adolescencia era Sgt. Pepper, ¿no? Esta idea, esta fascinación de cómo se había hecho ese disco, que orquesta sinfónica y banda de rock. Después me pasó, para mí, esa cosa más volada, el Magical Mystery Tour. Y ahora definitivamente George Harrison dice que Rubber Soul y Revolver son como un mismo disco, lado A, lado B. Para mí eso es lo mejor. Pero hay uno las antes de mejores Robert canciones. Soul que es como... ¿Dónde está I'll Follow the Sun? I'll Follow the Song. Está en Rubber Soul. Sí, vale. Pues sí, eso, sí. vale. Para mí las canciones que están ahí son dinamita Sí, pura, ¿no? Es como lindo ese disco. una explosión cancionística
única. No hay nada que hacerle. Bueno, Y For Sale, se nos olvidó decir For Sale, Sale. es Ese verdad, era el que está ahí había en la uno que nieve. no sé- El que sí, está en la sí. tapa estaban ellos. En la nieve, no, ese Help. Ese Help, tienes razón. Help está en la nieve. No, For Sale, yo sabía. For Sale, se nos olvidaba ese álbum. Todo esto no hubiese Ese sido es el que tiene posible. al Follow the Sun. Todo esto no hubiese sido posible sin la mano del gran George Martin, que además de hacer eso, bueno, produjo un montón de otros artistas y siguió de alguna manera relacionado con los Beatles de alguna u otra forma. Sí, él trabajó con Paul McCartney principalmente. Sí, con McCartney. No con Harrison, no con Lennon. Y No. con Ringo algo hizo, pero no. Produjo la famosa canción junto a McCartney, la de Live and Let Die. Exactamente. Y luego el álbum Tug of War, Tug of War que lo es una produjo él. joya de álbum. Sí. Bueno, es el padre de, creo yo, de todos los productores. Todos los productores que vinieron luego en los 70, los 80, ven en él como un gran referente. Sí, yo creo que posiblemente es, y de hecho, ese sonido que ellos consiguieron entre todos marcó todos los años subsiguientes y en cierta forma, aunque ya estamos muy distanciados de esa época, se nota que sin eso esto no estaría sucediendo. Sí, en gran parte sí. Sí, los Beatles marcaron eso de ser joven, tener una banda, hacer tus canciones, la libertad, decir lo que me está pasando, no que venga alguien, digamos, con una canción ya prehecha o estereotipada y tener que grabarla. Bueno, ahora grabas esta canción. ¿Qué es lo que pasaba con la generación anterior? A Elvis le había pasado eso, ¿no? Es así. Así que nada, creo que hemos dado con el final de este episodio. Así Nosotros es. somos Bonino y Anthony. Y esto es Buscando la canción. How does it feel when I di da da da, bi di da 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 ding. Ok,